Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, donde estén, un día más para escuchar la palabra del Señor. Yo sé que cada uno que me está escuchando ha dispuesto un tiempo para el Señor y eso Dios lo premia, hermano. Así que yo le invito a que pongamos atención a la palabra del Señor, que vayamos escudriñando, abriendo nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a orar. ¿Qué le parece que cerremos nuestros ojos y podamos dirigir una oración al Señor en donde le pidamos sabiduría y le pidamos entendimiento para que todo lo que nosotros aprendamos podamos hacerlo en práctica? Dios amado, eres el Dios poderoso. A ti nos dirigimos en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por poder, Señor amado, entregar este mensaje a través de este medio, Señor, de poder bendecir a la iglesia de Cristo, de poder bendecir a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Usted tiene grandes promesas para nuestra vida, Señor. Usted tiene la mejor palabra y el mejor consejo para nuestras vidas, Señor. Y en esta hora yo te ruego, Señor, que usted nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para poder discernir, Señor, su palabra y hacerla en nuestro corazón, guardarla y atesorarla en el nombre de Jesucristo. Señor, bendiga a todos los que me están escuchando y los que van a escuchar tu palabra, Señor. Abra estos corazones, Señor, y yo sé que usted tiene lo mejor para nosotros. Te adoramos, te bendecimos y para ti es la gloria y para ti es la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, estamos en un tiempo muy difícil. Lo sabemos, lo hemos mencionado, lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Y a veces uno piensa que el Señor envía juicios como en el caso de este tiempo, envía juicios al mundo. Y es importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos y entendamos que tenemos una demanda de Dios. Y esa demanda, hermanos, estar en nuestros hogares es interceder por otros. Y hoy el Señor quiere, y yo lo sé, y que es palabra del Señor, que Él quiere que nosotros nos pongamos en la brecha por el mundo, por la iglesia y por las personas que no conocen de Cristo. Y esa es nuestra demanda. En nuestros hogares nosotros debemos estar haciendo algo, que es interceder. Y esa es la tarea del pueblo de Dios en este tiempo. Y el Señor nos quiere hablar de la intercesión. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dejado de ponerse en el lugar de otros y ha tenido que venir. Esto tan duro para el mundo y el Señor nos ha remecido con esto y nos ha demandado fuertemente interceder a través del Espíritu Santo y pedir misericordia por el mundo, por la iglesia y por los que necesitan. Y es importante reconocer que a veces las dificultades, que a veces los momentos, los juicios de Dios y las catástrofes y las pandemias pueden ser una forma de llamar nuestra atención, de que Dios quiere sacarnos de esa tibieza como pueblo y que nosotros pongamos a hacer nuestro trabajo, hermano. Y yo quiero hablarles de la oración y de la intercesión. Usted lo ha escuchado mucho, pero el Señor nos sigue hablando de esto porque esa es nuestra tarea y esa es nuestra demanda hoy como pueblo, interceder. Interceder es el acto de orar a favor de otros, a favor de alguien que necesita la misericordia de Dios, de alguien que necesita que el Señor intervenga en su vida y que el Señor esté a favor de él. Y es la tarea que nosotros tenemos, hermano. Y nosotros podemos hacerlo cualquier grupo etario, jóvenes, adultos y niños. Incluso los niños, porque los niños tienen que aprender a que uno puede colocar su vida por otros a través de la intercesión en un momento de enfermedad, en un momento de necesidad de otro, y que ellos lo pueden hacer en sus palabras y que todos lo podemos hacer. Y este no es una tarea que es solo para líderes, sino que es para todo el pueblo de Dios. Y la intercesión usted sabe que puede mucho. Usted mismo ha
el Señor le ha mostrado de que con la oración uno puede salvar vidas, ¿cierto? Puede cambiar, tocar el corazón de Dios y que Dios se mueva a misericordia. Y esa es nuestra responsabilidad. Y me gustaría que viviésemos y viésemos evidentemente un ejemplo de un intercesor que está en el libro de Éxodo 32, 7 al 14. Y usted búsquelo allí a modo de introducción. Mientras usted lo busca, podemos ver este gran ejemplo de un hombre que intercedió por el pueblo de Dios y que fue un potente líder y que fue un gran intercesor ante el pueblo, ante el pecado del pueblo y ante una necesidad. Vamos a ver en Éxodo 32 del 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire lo que hace aquí Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. Qué tremenda forma de interceder. Qué tremendo, qué interesante este panorama, hermanos. Vemos que el pueblo cometió una gran ofensa a Dios, ¿cierto? La idolatría. Moisés estaba, ¿cierto?, con el Señor, y mientras él demoraba, el pueblo cometió un pecado. Y ese pecado es abominable ante los ojos de Dios, que es la idolatría. Y vemos el pueblo de Israel, que fue un pueblo escogido, ¿cierto? Fue un pueblo que fue elegido por gracia, fue redimido de la esclavitud de Egipto. Dios los guió, los alimentó, Dios hizo cosas maravillosas con ellos. Y sin embargo, ellos fueron insolentes y desobedecieron al Señor y cayeron en inmoralidad y cayeron en idolatría. E hicieron un becerro de oro y quisieron tener una imagen física de un Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de que ese pueblo era duro de servir, aún así Moisés tuvo una gran compasión, la compasión que nosotros debemos tener hoy, hermanos, esa compasión por el pueblo de Dios y por el mundo, que no conoce al Señor. Este hombre, Moisés, fue capaz de interceder por ellos y pidió misericordia. Moisés se negó de buscar algo para sí mismo y oró por el pueblo, y sabe, es interesante ver cómo Moisés ora, pero con una buena racionalidad y buenos argumentos. Primero, aquí vemos, ¿cierto?, que le recalcó al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, constituían el pueblo de Dios, que Dios los había elegido, que el Señor, Moisés le recordó al Señor que ellos tuviera misericordia de ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros también debemos ponernos en la brecha por el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios también está sufriendo esta pandemia, porque el pueblo de Dios también ha estado en tibieza, porque el pueblo de Dios también se ha alejado del Señor, y lo podemos ver que el amor de muchos se ha enfriado. Pero ahí está nuestra tarea como buenos líderes, hermanos, como
líderes bajo la unción de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, de hombres que sean capaces de colocarse en el lugar de el que, a pesar de su pecado, necesita de Cristo. Y nosotros debemos tener ese corazón, el corazón que tenía Moisés, el corazón que demostró él, un corazón lleno de compasión, que a pesar de que el pueblo hizo otros dioses, a pesar de que habían visto las maravillas del Señor, fue testarudo, desobediente e ingrato con el Señor. Y también tuvo otro argumento. Él demostró una preocupación por el honor de Dios, porque si el Señor destruía al pueblo, los egipcios iban a hablar del nombre de Dios y se iban a burlar, iban a decir, el Señor Jehová sacó a su pueblo para destruirlos, y se iban a llenar la boca de burla. Y Moisés se preocupó de aquello, porque él quería, claro, dejar el nombre de Dios bien puesto, pero el Señor no necesita demostrar eso, porque Él sabe los juicios y Él es justo. Mas Moisés intercedió y movió el corazón de Dios, y el Señor ahora está escuchando a su pueblo, hermano. Él ha escuchado nuestras oraciones, hemos visto respuesta a pesar de que hemos orado por personas que no conocen a Dios, que hay pecado en el pueblo, hay pecado en el mundo. Nosotros nos ponemos en la brecha, nos ponemos delante de Dios para interceder y le pedimos al Señor que no mire su pecado, que más tenga misericordia de cada uno de ellos. Y lo hemos hecho. Y el tercero es que también Moisés racionalmente, inteligentemente, le mencionó a Dios las promesas que le había dado a los patriarcas, que creyeron en la fidelidad de Dios. Y por medio de la intercesión, por medio de la fe, Israel fue salvado, porque Dios no destruyó al pueblo. Qué importante, hermano, es que nosotros tengamos una actitud de intercesión, una actitud intercesora en este tiempo. Porque hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto que el Señor, que la oración puede mucho, y que muchas vidas el Señor no las ha arrancado porque Él ha escuchado nuestra oración. Y no podemos bajar los brazos, hermano. Tenemos que seguir orando. Es tiempo de orar. Esa es nuestra tarea. Orar, interceder por los que necesitan, para que conozcan al Señor, para que lleguen al conocimiento de su palabra, para que su corazón sea ablandado en este tiempo de dificultad, para que ellos puedan reconocer que el Señor es sobre todo y que Jehová de los ejércitos está en control del mundo y que sin Él nada podemos hacer. Moisés también no se conformó con la salvación física de Israel. Es más, fue nuevamente a interceder por el pueblo y le pidió a Dios, a Jehová, que perdonara completamente el pecado de ellos. No solamente los perdonara y no derramara su ira físicamente, sino que también perdonara su pecado. Y ¿sabe lo que hizo? Algo muy, muy tremendo. Mire, eso está abajito, un poquito más abajo, en el versículo 32. Vamos a leerlo. Dice el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Otra vez intercedió y le pidió al Señor. Y si no, mire lo que le dijo: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Mire, aquí hay otro ejemplo de Moisés como intercesor.
Y aquí vemos un grado de compasión tan alto en donde Moisés es capaz de renunciar a su propia vida eterna para salvar al pueblo. Puso su vida como dice la palabra de Dios, puso su vida eh, por sus amigos, por sus amigos. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9, cuando dice él, porque yo desearía ser yo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y Pablo lo dijo, él puso su vida en oración e intercesión por sus hermanos, por sus amigos. Y esa es la actitud, esa es la actitud que nosotros debemos tener en este tiempo, de recordar las palabras del apóstol Pablo, y se asemeja a ese espíritu de aquel que en verdad pone su vida por sus amigos. Y vemos que aquí que el Señor, a pesar de que Moisés intercede con gran compasión, el Señor no accede a esta petición, porque sabemos que también está la voluntad soberana de Dios, que a pesar de que nosotros intercedamos, que nosotros cumplimos nuestra tarea, eso queda en manos del Señor. La solicitud, la buena resolución de esa solicitud queda en las manos de Dios, porque aquí el Señor no podía hacer eso, sino que el alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? O sea, que esto es tan personal y que en realidad el Señor accede a misericordia, pero Él no podía tomar como Israel a Moisés del libro de la vida y salvar al pueblo. Pero a pesar de que el Señor no accedió a esa petición, aquí vemos un ejemplo de líder intercesor. Y eso es lo que Dios está demandando hoy en el pueblo de Dios, que nosotros podamos ser capaces de interceder con compasión y ponernos en el lugar de nuestros hermanos, de nuestros amigos y nuestros conocidos, que no conocen al Señor, que no tienen ese conocimiento que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido. Y que lamentablemente el Señor ha tenido que traer estas dificultades al mundo para poder hacer entender que sobre todo Él es Dios, que sobre todo Él es Dios y que la iglesia debe estar trabajando, y eso es lo que la iglesia hace, esa es nuestra tarea, orar y presentar la vida de otros, pedir el favor de Dios. Y por eso, hermano, yo le insto en este mensaje a que tu corazón no esté en los negocios terrenales, sino que en los negocios de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, porque esas tienen ganancia, vida eterna y permanece para siempre, porque son la palabra de Dios. Y yo te invito, hermano, tú que eres joven, tú que eres niño, tú que aún dices, es que yo soy muy joven para hacer esto, o yo no tengo las capacidades, no, es que yo no he recibido instrucción todavía, no estoy preparado. Esta es una tarea de todos, no solo de los pastores, no solo de los líderes, es una tarea que todos podemos hacer. Levantarnos de mañana y dejar nuestro ocio y dejar nuestra comodidad y hacer nuestro trabajo, hermano. Tomar tiempo para interceder por el mundo, para interceder por la iglesia, para interceder por nuestros hermanos que están sufriendo con este virus, para pedirle al Señor que a través de esta gran dificultad que ha venido al mundo, el mundo pueda reconocer que Cristo es el Señor. Y es por eso que vamos a orar, y si no hemos hecho este trabajo, que es un pecado también de omisión, un pecado en donde nosotros decimos, pero es que yo no intercedo y el Señor entiende, el Señor nos insta a orar, porque es un pecado no ponerse en el lugar del otro, porque a eso estamos llamados. Recuerde también que Cristo dio su vida por nosotros y Él fue el mayor ejemplo de intercesor, porque no tenemos otro mediador sino a través de Cristo. Si no hubiese sido por la intercesión de Cristo, nosotros nunca hubiésemos tenido salvación.
Y es por eso que nosotros debemos imitar esto. Vamos a orar y pedir al Señor que te dé la fuerza, hermano, que te dé la fuerza a ti y a mí, para que no dejemos de interceder, para que pongamos nuestra vida en lugar de otros y decirle al Señor con tanta misericordia, con tanta compasión, que Él llegue a la vida de todos los que están necesitados y que el Señor tenga misericordia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que el Señor nos remezca, nos mueva, nos conmueva para poder orar, para poder interceder? Y no requiere de nada, no requerimos de ningún instrumento, de ningún ritual, de nada. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto y un corazón que ame realmente al mundo, a la iglesia y al pueblo de Dios. Yo creo que este es el tiempo de orar, este es el tiempo de clamar al Señor, este es el tiempo de orar, de abrir nuestros ojos espirituales y decir, Señor, este es el tiempo que tú quieres para que la iglesia despierte y para que la iglesia esté haciendo su trabajo. Porque antes de venir esta pandemia, cada uno de nosotros podíamos ver una iglesia fría, una iglesia tibia y que no estaba orando. Pero ahora podemos ver que el Señor nos está despertando para su gloria y su alabanza. Te damos gracias, Señor, bendiga esta palabra. Un hombre como Moisés, un gran intercesor, puso su vida en lugar de otros. Señor, ayúdanos a tener compasión, a orar por los que están en los hospitales entubados, Señor, con este virus, a los que han perdido familiares. Te ruego, Señor, que nuestro corazón se mueva a misericordia, a compasión y podamos orar en el Espíritu. Y podamos, Señor, tener este gran amor por el mundo, a pesar de que el mundo te ha rechazado. Señor, tú puedes tener misericordia. Aunque tus juicios estén dictados, Señor, usted es un Dios de misericordia, Señor. Usted es un Dios justo, pero también lleno de amor y de misericordia. Usted, Señor, protegió su pueblo. Y ayúdenos a ser intercesores como Moisés, que con argumentos, Señor, recordaban, Señor, las promesas que tú le hiciste a su pueblo, Señor. Y también, Señor, que nosotros también somos tus hijos. Y como hijos tuyos podemos pedir y solicitar, Señor, misericordia por los que necesitan, por los que están en dificultades, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que oraron por nosotros, conmigo, con mi esposo, Señor, en los momentos de dificultad, que esa intercesión sirvió para levantarnos, para darnos fuerza, Señor, en el momento difícil. Y así, Señor, todos como hijos de Dios hemos vivido eso, Señor. ¿De cuánto nos ha levantado la oración del hermano? Gracias por eso, por tener una iglesia. No permita que la iglesia se entibie, es más, manténgala viva, llena de su presencia. Y para estar haciendo su trabajo, Señor, necesitamos de la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Aprende de mí, ¿cierto? Dice su palabra que debemos ser imitadores, mansos y humildes de corazón. Así queremos ser, Señor, lleno de tu presencia, llena de tu presencia a cada uno de mis hermanos que me ha escuchado en este día y que puedan, Señor, ser conmovidos con tu palabra, Señor, y ponerse en la brecha para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y que Él levante tu corazón, que no necesitamos un ministerio de intercesión. Todos somos intercesores. No hay excepción. Cada uno de nosotros tiene esa tarea y esa demanda del Señor. Que el Señor les bendiga mucho y que sea una buena semana para todos.